Buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a esta sala de audiencia. Mi nombre es Wilson Albán, soy secretario de esta unidad judicial. Por favor, con los presentes indiquen su credencial a la cámara. Gracias. Va a ingresar el señor juez. Buenos días, les doy la bienvenida a esta audiencia. Soy el doctor Jeremy Erazo, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Baños. Previo a la instalación de esta audiencia de vinculación y reformulación de cargos, señor secretario, sírvase en constatar que se encuentran todos los sujetos procesales para esta audiencia y si nos encontramos en la fecha y hora señaladas para la celebración de la presente audiencia. Efectivamente, señor juez, se encuentran en esta sala los sujetos procesales por la parte accionante el doctor Olger Ariel Paredes Ortega y la doctora Nicola Alejandra Curio Andrade en representación de Fiscalía y por la parte de la defensa técnica el doctor Leonardo Josué Barrionuevo Heredia en representación del señor Pedro F. Y efectivamente siendo estos el día y hora señalados para el efecto. Gracias, señor secretario. Una vez constatada la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia y verificado que nos encontremos en el día y hora señalados, declaro por instalada la presente audiencia pedida por Fiscalía para la vinculación y reformulación de cargos del delito de violación sexual. Esta audiencia se regirá bajo el artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal con los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción. Asimismo, se les recuerda tanto a Fiscalía como al abogado de la defensa actuar en principio de buena fe y lealtad procesal estipulados en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es por ello que se debe mantener una actitud de respeto e intervención ética. Asimismo, no se permitirá el empleo de artimañas ni modos de abuso del derecho. A las partes y a los presentes se les advierte que deben apagar sus teléfonos, ya que esta audiencia será grabada única y exclusivamente por los dispositivos de esta judicatura y cualquier alteración en esta audiencia me obligará a desalojarlos de esta sala. Así se le da la palabra a Fiscalía. Adelante, doctores, tienen la palabra. Muchas gracias, señor juez. Y procediendo con la presente audiencia, me presento. Soy el abogado Olger Paredes, parte fiscal, y junto a mi compañera Nicola Curio procederemos a relatar los hechos que suscitaron. Es el caso que el 19 de enero del año 2019 se apertura la instrucción fiscal y se dispone que se dicte prisión preventiva al señor Matthew McConaughey por el presunto delito de violación a la señorita Nefereda Costa Martínez, de 18 años de edad, a razón de que mediante un informe médico legal se estableció que se encontraba bajo evidentes efectos del alcohol y de sustancias psicotrópicas, junto a la presencia de un desgarre en el himen de aproximadamente 0.56 milímetros. Además, es imperativo mencionar que la señorita mencionada se encontraba hospedada en el Hotel El Cachivache del Cantón Baños. A su vez, el 18 de enero del 2019, el ciudadano extranjero de nacionalidad sudafricana, Matthew McConaughey, de 20 años, se encontraba en actividad de turismo en la misma ciudad bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes, estas las cuales están sujetas a la fiscalización. Ambos sujetos mencionados se hospedaban en el mismo hotel y es ahí donde se conocieron. Matthew invitaba a Nefered a la habitación para seguir en el consumo de estas sustancias. A eso de las 03 horas, los encargados de la administración del hotel oyen unos gritos y suben a la habitación de Matthew, en donde solo encuentran a Nefered golpeada, sangrando y en el piso. Inmediatamente los encargados del hotel, Pedro Filstone y Pablo Ruble, llaman al EQ 911 del cantón a donde asisten los paramédicos 2 horas después, y es ahí donde se encuentran en el cuerpo de Nefered y llevado de urgencia al hospital de Ambato por las heridas que presentaba. A las 6 a.m. del 19 de febrero del 2019, asisto como representante de Fiscalía junto con el personal del Instituto de Ciencias Forenses para hacer la respectiva inspección de la habitación o lugar de los hechos en donde se encontró debajo de la cama la credencial de Pedro Filstone el 29 de enero del 2019. Recibo el informe de explotación de cámaras del hotel en donde se indica que el ciudadano Pedro Filstone sube a las 01 a.m. a la habitación de Matthew y no sale, sino después de las 3:03:05 a.m., por lo que se presume la participación del ciudadano Pedro Filisteo en el presunto delito de violación. Por lo cual, y con todo lo relatado y manifestado, mi colega Nicola Curio procederá a fundamentar la parte de Fiscalía. Muchas gracias, compañero. Fiscalía, con fundamentos en el artículo 593 del COIP, se procede a vincular al ciudadano Pedro Flintstone
con el delito de violación determinado en el artículo 171, inciso primero, con agravante del tipo inciso segundo, ya que se encontró lesiones de este tipo. Además, los elementos de convicción con los que cuenta Fiscalía son: primero, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y recolección de evidencia, presentado por el cabo de policía Jefferson Castro, persona que manifiesta que en la habitación de hospedaje del señor Matthew McConaughey, en el hotel El Cachivache, se encontró la credencial del señor Pedro Flintstone bajo la cama de dicho sitio. Segundo, el informe de explotación de cámaras del hotel El Cachivache expuesto por el perito Samuel Medina, y se puede indicar que el señor Pedro Flintstone subió a la habitación a la 1 de la mañana y salió a las 3:05 de la mañana. Con estos hechos suscitados, solicito su señoría la presente vinculación del señor Pedro Flintstone, contra quien se inició la instrucción fiscal por el delito de violación, según lo determina el artículo 171, inciso primero, con agravante del tipo inciso segundo. Y en aplicación del artículo 593 del mismo, además, a fin de garantizar la comparecencia del procesado, solicite se dicte la medida cautelar de prisión preventiva en fundamento a los artículos 519 y 534 del COIP. Y de igual forma, solicito la reformulación de cargos en contra del señor Matthew McConaughey por el delito de violación, según lo determina el artículo 171, inciso primero, con agravante del tipo inciso segundo. Esto al encontrarme los términos indicados en el artículo 596 del COIP, que menciona el plazo para reformular cargos. La solicitud de la medida cautelar se justifica a razón del tipo penal que se imputa, puesto que se tipifica una pena privativa de libertad considerable, y por tratarse de un delito contra la integridad sexual y reproductiva. Y por último, solicito medida de protección para la víctima según el artículo 558, numeral 3 del COIP. Además, señor juez, pido la ampliación de la instrucción fiscal por 30 días basado en el artículo 593 del mismo. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias por la intervención por parte de Fiscalía y en cumplimiento al principio de contradicción, cedo la palabra a la defensa del acusado. Por favor, abogado de la defensa, tiene la palabra para que se pronuncie. Bueno, muchas gracias, señor juez. Con el saludo correspondiente, señores fiscales. Su señoría, con respecto a lo que ha mencionado Fiscalía, no tengo ningún tipo de argumentación con respecto a la vinculación, debido a que Fiscalía, al ser el titular de la acción penal, tiene la potestad y las atribuciones constitucionales y legales para solicitar lo antes mencionado. Señor juez, a lo que me voy a referir es a la medida cautelar que ha solicitado Fiscalía en fundamento a lo que establece la normativa. Pues bien, señor juez, para iniciar me gustaría establecer que la finalidad y los requisitos que se deben cumplir para la prisión preventiva están establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Y con ello lo que se busca es la comparecencia, principalmente lo que se busca con la prisión preventiva es la comparecencia de mi defendido dentro del juicio. Y para ello, señor juez, tengo documentos los cuales avalan que mi defendido va a comparecer al juicio. Por ello, tengo aquí, señor juez, los arraigos, diferentes arraigos son laborales y familiares de mi defendido, lo cual está presente en donde establece que mi defendido trabaja en Corporación Favorita, ha desarrollado sus labores durante 22 años de forma ininterrumpida, por lo cual está establecido en este documento con sus roles de pagos respectivos y el mecanizado del IES de igual forma. Además de esto, señor juez, tengo de igual forma los arraigos familiares, los cuales establecen que mi defendido posee 2 hijos menores de edad, los cuales están bajo su tutela y su cuidado. Para lo que se avala lo mencionado anteriormente, tengo aquí las partidas de nacimiento de los 2 menores de edad, respectivamente de 12 y de 14 años.
Señor juez, además de ello, me gustaría indicar que en el eventual caso de que se apruebe lo solicitado por Fiscalía, se estaría dejando en la indefensión a los menores de edad mencionados, ya que ellos están a cargo de mi defendido y él es quien realiza sus labores y están bajo el cuidado del mismo. Y con ello se estaría vulnerando diferentes derechos constitucionales y de igual forma aquellos que están establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, como es el derecho a la alimentación, a una vida digna. En base a lo que ha establecido y ha fundamentado Fiscalía en relación a la vinculación, en el momento procesal oportuno me pronunciaré y emitiré los argumentos pertinentes y necesarios. Finalmente, señor juez, en fundamento a lo que establece el artículo 522, que son las medidas cautelares, solicito que se revoque lo solicitado inicialmente por Fiscalía y se aplique cualquiera de ellas que están establecidas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, por lo cual me permito leer la parte pertinente, ya sea el numeral 1, 2, 3, 4, que es la prohibición de ausentarse del país, el arresto domiciliario, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador o la autoridad que se designe, o de igual forma que se utilice el dispositivo de vigilancia electrónica. Sin más que acotar, señor juez, y con lo antes expuesto, con los arraigos que se mencionaron anteriormente, solicito que se acoja lo que esta defensa técnica ha solicitado en fundamento a la medida cautelar expuesta por Fiscalía. Sin más que acotar, señor juez, hasta ahí mi intervención. Bien, muchas gracias al abogado de la defensa. Y una vez escuchadas las partes y con fundamento en el artículo 404, numeral 1 del COIP, en concordancia con el artículo 156 en adelante del Código Orgánico de la Función Judicial, en mi condición de juez titular de la unidad multicompetente del Cantón Baños, en base a lo antes expuesto y mencionado por las partes de manera fundamentada, tanto por la defensa como también lo dicho por Fiscalía, se procede a conceder la vinculación del señor Pedro F. al proceso por el delito de violación, inciso primero, numeral 1, con agravantes del tipo, inciso segundo, numeral 1, ya que se ha verificado que Fiscalía se encuentra dentro de los términos para vincular según lo que dice el artículo 593 del Código Orgánico Integral. De la misma forma, se concede la reformulación de cargos en contra del señor Matthew McConaughey por el delito de violación, inciso primero, numeral 1, con agravantes del tipo, inciso segundo, numeral 1. De igual forma, se verificó que Fiscalía se encuentra en el cumplimiento de los términos y exigencias de ley según el artículo 596 del COIP, para lo cual se procede a notificar a las partes de lo actuado en esta audiencia. Con respecto a las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía en contra del señor Pedro F., debo mencionar que este juzgador recibe lo siguiente y es necesario observar de la naturaleza de la prisión preventiva como una de las medidas más graves que se le puede aplicar a una persona. A esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado estableciendo que tiene un carácter excepcional, que la misma se debe sujetar a principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. Asimismo, la Constitución señala que se debe velar por la libertad. Por lo mismo y en base a lo antes expuesto o mencionado por las partes de manera fundamentado tanto por la defensa que probó los arraigos laborales y familiares, como también lo dicho por Fiscalía, se niega la medida cautelar de prisión preventiva y se concede medidas sustitutivas consagradas en el artículo 522, numeral 1 y 2, que menciona la prohibición de ausentarse del país para el señor Pedro F. y la presentación periódica
ante este juzgador, para lo cual deberá presentarse todos los días lunes a las 10 de la mañana en la unidad judicial multicompetente del Cantón Baños. Una vez concluidos los puntos a tratar de esta audiencia y siendo las 11 horas con 20 minutos, doy por concluida la presente diligencia. Muchas gracias a todos los presentes.